10 de la mañana, 4 minutos, seguimos avanzando y tenemos una entrevista muy importante y queremos agradecer justamente el tiempo de la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, que está en contacto con nosotros a través vía Skype. Ministra, primeramente, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Solange. Un gusto compartir contigo y con toda la teleaudiencia. Ministra, hay una situación que se va viendo mucho en las redes sociales, de hecho que estos días circulaban en varios grupos de WhatsApp, esta situación. Empresas que hablan de la suspensión temporal de contratos, ¿verdad? Para ir explicando inicialmente esta situación. ¿Esto está permitido? ¿Esto se está dando en los últimos días? Bueno, Solange, una muy buena pregunta. Primero quiero aclarar que el subsidio de IPS a trabajadores asalariados formales que hayan quedado cesados o que resulten suspendidos en sus contratos de trabajo no van a requerir ninguna resolución del Ministerio de Trabajo. Nosotros ayer consensuamos esto con el presidente de IPS para que no se arme un cuello de botella y no, digamos, el subsidio no esté supeditado a una resolución del Ministerio del Trabajo. Eso es algo que queremos aclarar. Entonces, las empresas van a poder acercarse directamente a IPS a pedir el subsidio del 50% del salario mínimo, digamos, por una suspensión de contrato o porque sus trabajadores hayan quedado ya cesados o despedidos desde el 9 de marzo y durante toda la duración de esta epidemia. Eso es importante aclarar primero, Solange, porque también estaba la idea de que primero se solicite al Ministerio del Trabajo la suspensión y luego se busque el subsidio. Bueno, queremos aclarar que vamos a sacar una reglamentación ya entre hoy y mañana, pero no se va a necesitar la resolución del Ministerio del Trabajo para que las empresas puedan acceder a este subsidio que IPS va a hacer llegar a los trabajadores que hayan quedado sin empleo por esta crisis, siempre que sean formales, siempre que hayan estado inscritos en IPS, y los que de hoy en más resulten suspendidos en sus contratos de trabajo. La idea es que... Por un lado, Solange. Claro. Por otro, digamos, aclarando lo del subsidio que no estará supeditado a ninguna resolución del Ministerio del Trabajo. Para que sea menos burocrático, ¿verdad, ministra? Que la suspensión del contrato de trabajo es una figura legal, pero muy excepcional. Es decir, es una figura que el Código Laboral establece para determinados requisitos. Si bien es cierto que muchas empresas están, digamos, alegando la fuerza mayor prevista en el inciso F del 71 del Código Laboral, en realidad es un caso de fuerza mayor atípico, es decir, que está afectando al mundo entero, y es un caso que tiene que analizarse con el principio de equidad. Entonces, desde el Ministerio del Trabajo vamos a estudiar caso por caso, es decir, suspensión por suspensión, como nos indica el Código Laboral. No podemos establecer ninguna regla general de que le vamos a dar a todos o que no le vamos a dar a nadie. Estamos evaluando caso por caso. Montamos un equipo especial de 20 abogados que solamente están abocados a esto. Habilitamos 10 bocas de Gmail para que nadie vaya al Ministerio de Trabajo a presentar físicamente esto. Y sí, se va a estudiar caso por caso. ¿Qué casos ya tenemos de éxito, Solange? Empresas que están pidiendo una suspensión parcial, pero con goce de salario. Lo que no queremos es que con esta crisis en la que todos tenemos que estar más unidos que nunca, le dejemos al trabajador sin salario. Por eso es que se está previendo o que la empresa grande y mediana pague por lo menos el 50% del salario, y sobre todo todas aquellas que no, digamos, no mermaron su actividad desde el inicio, sino que continuaron y van a continuar, porque la idea es que a partir del 12 de abril también continúen muchas empresas con todas las medidas de seguridad, siempre que no sea, digamos, el fomento a la relación social o de esparcimiento, que entendemos que sí va a tener una suspensión todavía prolongada. Entonces, la suspensión la estamos dando muy restrictivamente. Imagínate, Solange, que en países de la región ya se está prohibiendo la suspensión por esta causal. Argentina ayer prohibió el desempleo y la suspensión por causal coronavirus, otorgando, es cierto, un subsidio a los trabajadores, pero como ya estamos también otorgando nosotros. Es decir, en la semana que viene seguramente ya se va a disponibilizar el pago que IPS va a realizar a los trabajadores suspendidos y cesados por esta pandemia, por esta epidemia. Es decir, la suspensión es una medida muy excepcional, que vamos a ser muy, muy estrictos, y otros países incluso ya están prohibiendo. ¿Por qué están prohibiendo? Porque la suspensión
implica el no goce del salario completo o el no goce de parte del salario, y no queremos, el mundo no quiere dejar desamparado al más débil, que en este caso es el trabajador. Sin duda, estamos ayudándole al empleador Solange con muchas medidas que hemos disponibilizado. Y te voy a dar algunas: las vacaciones remuneradas, el aguinaldo proporcional, incluso el cambio de modalidad contractual que está previsto en el Código Laboral. Es decir, trabajador y empleador pueden llegar a un acuerdo de trabajar menos horas y pagar menos salario, y eso nosotros lo estamos permitiendo, lo estamos homologando sin ningún problema. Pero lo que no queremos de ninguna manera es honestar el desempleo. Estamos siendo muy rígidos con las empresas que están desempleando, las estamos fiscalizando. Por supuesto, estamos haciendo un sistema de solución rápida de conflictos laborales para que la empresa pague en el acto lo que digamos provocó con el desempleo, pero además estamos siendo muy rigurosos con las fiscalizaciones también, porque no queremos que en este momento justamente el desempleo sea la primera medida, sino que sea la última. Por eso hemos disponibilizado una serie de recetas que nosotros llamamos un menú de recetas para que los empleadores sostengan el empleo. Y además, Solange, estamos sacando líneas de crédito, ya varias en este momento, a través del Crédito Agrícola de Habilitación, el Banco Nacional de Fomento, la AFD, como vos sabés, también el Fondo de Garantía de MIPYME, que ya están disponibilizando. Lo que esperamos también ahora, sinceramente, que el sistema bancario privado tome todas estas medidas de flexibilidad y liquidez que el Banco Central les dio, y bueno, realmente este sistema bancario general privado de Paraguay ponga a mano de las MIPYMES, de sus MIPYMES que generalmente operan con ellos, estas herramientas de crédito que hoy están necesitando, no solamente para sostener la nómina, sostener a sus trabajadores, sino también otros gastos operativos, obviamente, que las MIPYMES están teniendo. Ministra, le consulto, de los rubros en donde están haciendo quizás más denuncias hasta el momento, ¿cuál es el más afectado por despidos? Hablo específicamente de despidos en esta temporada. Bueno, en despidos todavía, es importante aclarar, Solange, no tenemos un impacto negativo muy alarmante, puesto que tenemos en marzo menos bajas en IPS que en febrero y enero. Tenemos 3.000 menos bajas que en febrero y tenemos 4.000 menos bajas que en enero. Quiere decir que todavía el coronavirus no ha impactado, gracias a todas estas medidas que hemos lanzado el Gobierno Nacional y el Ministerio de Trabajo, que han permitido a muchos trabajadores, la mayoría, quedarse en el empleo, y a los empleadores sostener el salario y el empleo. La verdad es que hemos trabajado muy bien con muchísimos gremios. La mayoría de los empleados hoy, digamos, están comprometidos con sostener el empleo. Tengo que decirlo y agradecer inmensamente a las cámaras, por ejemplo, la Cámara Maquiladora, la Cámara de Anunciantes del Paraguay, la Unión Industrial Paraguaya, FEPRINCO, cuyas empresas realmente están sosteniendo el empleo y han tomado las medidas que el Ministerio del Trabajo les ha recomendado para esto. Ahora bien, por supuesto que ya nos estamos ocupando y, digamos, adelantando al posible impacto que pueda tener. Estamos también en contacto permanente con los ministros de Trabajo del CONOSUR. Hemos formado un equipo de trabajo muy importante. Como te digo, algunos ya están prohibiendo específicamente por decretos y por leyes el desempleo y la suspensión, imagínate. Pero nosotros estamos midiendo día a día, o sea, estamos midiendo cómo las medidas que el gobierno está sacando, cómo las medidas del Ministerio de Trabajo están impactando en el empleo, y hasta ahora vemos que hay un buen trabajo articulado entre nosotros y el sector empresarial, porque no tenemos un impacto negativo, digamos, medible hasta este momento. Al cierre de marzo, vuelvo a decir, no tenemos una cantidad de desempleo que no se haya dado en parámetros normales, e incluso tenemos menos que en los meses de febrero y enero. Lo que sí nos preocupa, Solange, es la cantidad inmensa que estamos recibiendo de pedidos de suspensión de contrato de trabajo. Eso sí, desde el lunes hemos tenido una avalancha de pedidos de suspensión, que lo estamos analizando con mucha mesura, con mucho detenimiento. Si bien hemos establecido un proceso sumario y un proceso también, digamos, menos burocrático, también lo vamos a analizar caso por caso, porque no queremos que esta figura, digamos, se prostituya, que esta figura se mal utilice. Vamos a analizar cada caso en particular. Por ejemplo, el sector de turismo, el sector de restaurantes, bares, esparcimiento, espectáculos públicos, sí, es un sector que desde el principio se vio prácticamente cerrado, y es un sector que estamos mirando con mucho detenimiento y con mucha ayuda, tengo que ser muy sincera, pero sí también es un sector que va a obtener
casi de manera segura te puedo decir eso, del IPS, el subsidio a tus trabajadores, porque es un sector que realmente quedó suspendido prácticamente desde el 10 de marzo y van a poder acceder, por un lado, al subsidio de IPS y por otro lado, a una suspensión seguramente por parte del Ministerio del Trabajo. Pero vuelvo a decir, no están supeditados, o sea, IPS va a dar el subsidio independientemente de la resolución que dicte el Ministerio del Trabajo. Y con las medianas y grandes empresas, Solange, estamos realmente construyendo soluciones alternativas importantes porque estamos generalmente apelando a la suspensión parcial de actividades laborales. La mayoría entendió. Tenemos, por ejemplo, agencias de viaje, también líneas aéreas que nos han solicitado suspensiones parciales. Entonces, los trabajadores trabajan menos, pero cobran salario mínimo o la mitad del salario mínimo y con eso estamos conteniendo el empleo con estas unidades de empresas que de por sí tienen más espalda y esta medida ya les está permitiendo sostener su nómina, trabajar menos horas porque tienen menor producción y bueno, por lo menos por el mes de abril ya estamos construyendo con ellas estas importantes medidas. Importante esto, y me quiero ir a otro sector, ministra, si me permite, porque entendemos que en esta situación de confinamiento el sector más afectado también, por supuesto, son los trabajadores informales. Y es ahí que decimos, ¿cómo hacemos? Porque usted me habla, estábamos hablando previamente de empresas formales que tienen IPS, que están al día y que están buscando mecanismos. ¿Cómo hacemos o qué procesos, qué proyectos se están teniendo para estos trabajadores que son los famosos jornaleros, ministra? Sí, bueno, acá tenemos que entender primero, Solange, que el gobierno ya sacó 7 medidas sociales importantes, ¿sí? Entre adultos mayores, kits de alimentos en montos monetarios que ya está llegando a mucha proporción de la población, también kits para indígenas, todo lo que es el adelanto y el 167.000 familias de Tecoporá, que digamos adicionalmente están recibiendo sus asignaciones. Pero en materia de trabajadores también tenemos importantes medidas. Subsidios a los trabajadores independientes o cuentapropistas y los asalariados informales de MIPYME. Hay que entender que este sector recibió un monto total de $300 millones y va a recibir en sus cuentas telefónicas, a través de giros, que va a ser el Ministerio de Hacienda, la suma de 540.000 guaraníes, el 25% del salario mínimo, en 2 pagos, es decir, abril y mayo. Este registro, Solange, se va a habilitar entre mañana o lunes. Acabo de hablar con el Ministerio de Hacienda porque, por supuesto, nos llaman a nosotros, al Ministerio del Trabajo. El 60% de las llamadas es para saber cómo pueden acceder a este subsidio. Y vamos a, seguramente hoy, ya anunciar el inicio de este registro que va a operar desde mañana o el lunes. Y ahí todo trabajador independiente cuentapropista, al que vos te referís, Solange, o ese trabajador dependiente de MIPYME, pero que no estaba en IPS, por ejemplo, el mozo, el ayudante de cocina que estaba trabajando en un restaurante pero no estaba en IPS, todos ellos van a poder postularse a este subsidio que va a ser pagado en forma rápida. Es un registro bastante, digamos, expeditivo y menormente burocrático que va a tener Hacienda para que todas estas personas reciban durante el mes de abril y durante el mes de mayo una suma equivalente al 25% del salario mínimo. Y luego, como ya te expliqué, los trabajadores formales que estaban en IPS desde el 9 de marzo y quedaron despedidos o cesados o los que resulten suspendidos en sus contratos de trabajo van a tener directamente el subsidio que IPS va a pagar, pero es un monto correspondiente al 50% del salario mínimo porque son trabajadores formales. Esto es sumamente importante y lo reiteramos. Va a haber un registro para los trabajadores independientes que se va a solicitar de todas las personas que ahora, ¿viste los mensajes que ustedes están enviando? Todo lo que ustedes están enviando a través de su celular, los giros que reciben a través de ese chip. Bueno, ustedes van a poder, a través de un registro, nos dice ahora la ministra, van a poder postularse a este subsidio sin mucho protocolo, sin muchos procesos burocráticos, y nos parece algo importante, ¿verdad?, para tantos trabajadores independientes que nos están mirando, ministra, y creo que eso también es importante resaltar. Y por último, para no robarle tanto tiempo, con respecto a la intervención de empresas que no están cumpliendo, estamos viendo mucho esto en redes sociales. ¿Cómo están trabajando con estas fiscalizaciones? Vemos aglomeraciones, personas que no están trabajando con los equipos necesarios, que no se sienten seguros. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Bueno, nosotros estamos realizando en promedio 60
50, 60 verificaciones por día en diferentes puntos del país. Tenemos direcciones regionales en todos los departamentos y realmente estamos haciendo un trabajo maratónico. Tenemos nada más 26 fiscalizadores en todo el país, pero nuestros directores regionales también están saliendo ellos mismos a hacer las verificaciones. Yo también he realizado varias, hoy tenemos varias pendientes también enlistadas ya. Y como vos decís, bueno, hay muchos empleadores que están cumpliendo y otros que no, que todavía, digamos, no echan de ver esas medidas que tienen que ser prioritariamente tomadas en todo centro. Lo que hacemos nosotros como Ministerio de Trabajo es visitar el centro, hacer, por supuesto, la verificación completa, quedarnos hasta que el empleador rectifique. Esa es la particularidad que tiene el Ministerio de Trabajo. No nos movemos de la empresa hasta que rectifique en el acto. Es decir, si tiene que adicionar artículos de limpieza, tiene que ahí mismo evitar la aglomeración o rectificar la aglomeración, nos quedamos hasta que los trabajadores son separados, hasta que, por ejemplo, la sala del comedor es ampliada o es redistribuida a la gente. Si no, le decimos que en el acto tiene que reducir su personal y establecer turnos rotativos. Y realmente está funcionando porque muchas empresas acatan en el instante. Y si ya hay cuestiones muy profundas, volvemos generalmente al día siguiente o en 2 días, depende de la... Nos pasó con Frigomer, nos pasó con otros frigoríficos, empresas que realmente en 1 o 2 días rectificaron y no nos olvidamos. Es decir, ya quedan agendas y vuelven nuestros fiscalizadores a ver que la empresa realmente esté cumpliendo. Recibimos muchas denuncias nosotros por día, también de trabajadores que llaman a nuestras más de 10 líneas habilitadas. Y bueno, estamos sacando de ahí la base de datos. Es decir, todo lo que nosotros recibimos en denuncia de los trabajadores, a partir de estas líneas de denuncia, llevamos inmediatamente al área de verificación. Por día se van listando tanto acá en Asunción como Gran Asunción Central y en todos los departamentos del país. Yo estoy al tanto, me mandan aquí el listado de empresas que se van a fiscalizar al día siguiente, verificar, y yo misma le voy haciendo también el seguimiento diario a todas estas verificaciones. Bueno, tenemos reportes muy buenos porque, como digo, el acatamiento luego de que llega el Ministerio de Trabajo a ese lugar es bastante bueno. Y sí, también tenemos sumarios que hemos iniciado porque hemos notado otra falta, como la falta de afiliación de trabajadores a IPS, que es algo que no perdonamos nunca y ahora más rígidos estamos siendo, porque obviamente todos los trabajadores tienen que tener la cobertura de seguridad social más que nunca, no solamente por digamos, la atención de salud, sino también por el eventual reposo y subsidio al reposo que un enfermo de coronavirus tiene que tener, que es correspondiente al 50% del salario mínimo no trabajando, es decir, desde su casa. Ahora, para cerrar, ministra, muchísima gente nos está escribiendo y consultando con respecto al tema del subsidio. ¿Cómo se gestiona? Me decía, esto no va a ser un proceso burocrático largo. Estamos hablando de las personas que están viviendo la suspensión temporal de sus contratos o que directamente fueron, bueno, se tomó la decisión de culminar los contratos con estos trabajadores. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el trabajo en este sentido de la gestión de ese subsidio? Bueno, si es un trabajador que era formal, es decir, que tenía IPS, formal, el trabajador le despidió o le suspendió, eso va a operar de parte del trabajador automáticamente. Es decir, IPS automáticamente va a pagar un 50% del salario mínimo a los cesados, a los que ya están desde el 9 de marzo suspendidos o cesados en sus contratos de trabajo. Le va a hacer llegar este importe a su cuenta, a una cuenta del BNF. El Ministerio de Trabajo y IPS están trabajando juntos en esto para que en la mayor brevedad posible esto se pueda hacer ya efectivo y estos trabajadores puedan tener acceso a ese monto. Ahora, si ese trabajador es cuenta propista, es independiente, se va a inscribir en un registro del Ministerio de Hacienda que entre hoy y mañana va a estar ya activo para que Hacienda también le haga llegar el 25% del salario mínimo, que es una suma de 540.000 guaraníes que va a recibir en abril y va a recibir en mayo. Entonces son situaciones diferentes. Si sos cuenta propista o independiente y no estabas en IPS, es un registro en Hacienda y un monto de 540.000. Y si sos trabajador formal, estabas en IPS y te quedaste sin trabajo o te quedaste sin salario porque tu contrato se suspendió, es IPS el que te va a hacer llegar a tu cuenta y también vamos a ir compartiendo con toda la ciudadanía el procedimiento. Para los que ya están cesados desde el 9 de marzo, ellos van a entrar automáticamente.
automáticamente ese importe. Los que resulten de ahora en más suspendidos, bueno, la propia empresa le va a dar su listado a IPS, le va a dar su nómina de trabajadores suspendidos y IPS le va a pagar automáticamente el importe del 50% del salario mínimo por el tiempo de suspensión o de cesación. Entonces sería, para redondear, estamos haciendo acá los cálculos y le agradezco a Mariano López también, trabajadores formales a través de IPS, este subsidio sería de 1.096.000 guaraníes y un poquitito más, que es el 50%, trabajadores informales hasta 2 pagos, 540.000, un poquitito más, y también las familias vulnerables del pago por la Secretaría de Emergencia Nacional, 500.000 guaraníes. Reiterar, los trabajadores informales, trabajadores independientes, pueden entrar a una nómina, se los va a registrar y a partir de ahí podrían postularse también para el subsidio. Esto es muy importante y nos quedó bastante claro. Espero que haya sido correcto también el resumen, ministra, y le agradecemos su tiempo. Así es, Solange. Queremos que todos estos subsidios ya se hagan patentes, se hagan tangibles. Estamos trabajando arduamente, tanto con el Ministerio de Hacienda como con IPS, para que se puedan hacer tangibles ya a partir del lunes, es decir, que vayan recibiendo los trabajadores en sus respectivas cuentas. Gracias, ministra, por su tiempo, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. La ministra de Trabajo, Carla Basigalupo, hablando en vivo y en directo aquí por las pantallas de C9N. Nosotros seguimos avanzando, 10 de la mañana, 26 minutos, gracias a la gente que nos escribe a través del 0985-625-000. También estamos en todas nuestras redes sociales C9N Paraguay. Marcamos un